Bueno, primero, el objetivo de la participación era reconocer a México, un reconocimiento internacional de dónde venimos y a quién representamos. Hoy leí un artículo ahí de uno de los comentócratas que no nos quiere nada, intelectuales, que dice, es que ¿por qué la presidenta habla de los pueblos originarios? Hay más de, son solamente un porcentaje de la población. Quien es mexicano, por nacimiento o por adopción, desde mi punto de vista, tiene que reconocer el legado de grandeza de donde venimos. Quien no quiera reconocer el legado de grandeza de las grandes civilizaciones, difícilmente puede identificarse con lo que representa el origen de México. Quien quiera separar a los indígenas de los mestizos, pues casi está en la colonia, ¿no? Y la división de castas que hubo entonces. Somos parte de un solo país y hay que reconocer la grandeza de los pueblos. Y no esta visión de que con el descubrimiento de América o la conquista llegaron a civilizarnos. Entonces eso es lo primero. Entonces por eso el reconocimiento tanto de la historia precolombina hasta la historia patria, desde la independencia hasta la cuarta transformación. Eso para nosotros se llama humanismo mexicano, ese reconocimiento de la grandeza de México. La otra, que hoy es importantísima, es la política exterior de México y la vanguardia que representa en el mundo, el que en nuestra Constitución esté la autodeterminación de los pueblos. Eso viene de Juárez, viene de Carranza, viene de Madero, viene de Carranza y después de Lázaro Cárdenas. Y obviamente de Estrada, ministro de Relaciones Exteriores. Autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de los conflictos. Ya nada más esas tres. Imagínate. Hola, queridos cuatachones. Muy buenas tardes. Hoy, lunes 20 de abril del 2026, su espacio, su cofradía, OR Verdadazos, como ya es costumbre, les envía un abrazo muy, muy apretado. Recuerden dar like, suscribirse. Estos videos también se transmiten en X y en Facebook. Hermanos, el cinismo de la 4T, el cinismo de AMLO y de Claudia, como lo he venido reiterando, son repugnantes en toda la extensión de la palabra. Voy a iniciar tratando la investidura presidencial. Primero, les quiero decir que México está entre la 12ª y la 14ª economía más importante del planeta. Segundo, somos un pueblo grande, que somos 130 millones de mexicanos. Tercero, tenemos el tratado de libre comercio más importante de todo el planeta. Por ende, somos socios del país económicamente más poderoso del mundo. Cuando yo veo a la presidenta de México, aunque yo no voté por ella, aunque yo repudio lo que es ella y lo que ella representa,
me doy cuenta en lo que convertimos a nuestra amada madre patria, México, en un país rascuache, en un país de quinto mundo. ¿Cómo me gustaría que el presidente de la República Mexicana viajara en un avión que representara a la República Mexicana y no como rascuache en clase turista? Lo que no hace ni siquiera el bodrio Fernández Noroña. Hermanos, tenemos que entender que cuando Claudia sale de México, no sale en lo personal como Claudia Sheinbaum Pardo. Sale con la representación jurídica de un pueblo que creo que nos merecemos respeto. El presidente de la 12ª economía en clase turista. El tener un avión presidencial es darle imagen, marca, prestigio, respeto a un país. Pues insisto, la que sale al extranjero no es Claudia en lo personal, es la presidencia de la República. Esto es la representante de un pueblo de 130 millones de mexicanos. Ya somos todavía más un país de rascuaches. Y esta populachera cree que viajando en un avión comercial es ser solidaria con el pueblo de México, humilde. Esto es progresista, humanista. No, hermanos, no confundamos el populismo, el ser rascuache, con darse uno su lugar, con tener categoría y dignidad. Yo soy romántico de las culturas nativas de Mesoamérica. Romántico de los mayas, de los aztecas, de los purépechas, de los olmecas, de los toltecas, etc. Sí, tenían cosas muy positivas. La astrología, la agricultura, cómo organizaban sus calzadas como México Tenochtitlan, las pirámides, sí, pero debemos entender que eso no era México. Eran tribus, los mayas, que desaparecieron, esa gran cultura, los mexicas, los purépechas, pero no era México. Eran tribus que ocupaban territorios muy específicos y que sin la conquista México nunca hubiera existido tal y como lo conocemos, como una república, como un país. Yo me siento muy orgulloso de los mayas, de los aztecas, de los toltecas, de los olmecas, muy orgulloso. Pero no dejo de ver que eran pueblos bárbaros, como muchos. Yo no me siento orgulloso de lo que le hicieron los aztecas a los tlaxcaltecas, y más aún, de las ofrendas que tomaban 100 o 200 vírgenes, mujeres,
y esta es mujer, le sacaban el corazón y se lo ofrendaban a sus dioses. Yo respeto esas culturas en esa época, pero debemos ya de comportarnos con seriedad, con objetividad, con imparcialidad. México es México por los españoles. Estados Unidos es Estados Unidos por los ingleses. Y así me puedo ir con miles de ejemplos. Estos actos de populismo, manipulando a la gente más necesitada, es lo que tiene a México dividido. ¿Por qué dicen la madre patria? Por la simple y sencilla razón que nos dieron identidad, idioma, religión, cultura, y nos quitaron, y le quitaron a los pobladores de Mesoamérica los actos de barbarie, que yo no juzgo, porque es muy fácil juzgar en el siglo XXI lo que se hacía en el siglo XV. Hermanos, todos los seres humanos, sin importar razas, culturas, antecedentes, nos merecemos respeto. Pero eso de decir que ella fue a defender, ensalzar y a que se reconozca que venimos de pueblos como los mayas, para empezar, ella no tiene una gota de sangre indígena, aborigen, originaria. Una sola gota. Y creo que muchos mexicanos tampoco la tienen. Me incluyo. No está bien, pero tampoco está mal. Es la vida. Y más cuando somos países conquistados y no conquistadores. Esta mujer fue blanca, con apellido extranjero, atea. Ojo, atea. A que se reconozcan a los mayas, a los aztecas, a los purépechas. O lo que debe de hacer es que se reconozca al mexicano actual, al mexicano después de la independencia. Eso es lo que debe de hacer. Con dignidad, a la cultura contemporánea, esto es ya cuando México era un país con una lengua, con una religión, con un territorio. Porque antes México no era los mayas. No. Ya hoy, después de la conquista, ya México es un país con su independencia, con territorio, con bandera. Eso ya es México. Mi punto de vista. El ir al extranjero exclusivamente a defender una ideología zurda, que hoy le dicen progresista, no es ir a representar al pueblo de México. La señora fue con su pandilla de zurdos que prácticamente para el año que entra se acabó el socialismo en América Latina. Su grupo de Sao Paulo, su grupo de Puebla, zurdos. La señora no fue a invitar a los países de Europa o de América a invertir en México, a tener tratos culturales, comerciales. No. No fue a defender la libertad, ni la autodeterminación, ni la autonomía, ni la soberanía.
No. La señora fue a defender a su pandilla de zurdos. Fue a meterse en lo que no le importa. A defender a Cristina Kirchner, que está privada de la libertad por corrupta, ratera en Argentina. Y si es corrupta o no es corrupta, si es ratera o no es ratera, la Kirchner, Claudia no tiene por qué estarse metiendo en asuntos internos de un país como la Argentina. Lo que tanto reclama es lo que primero hace. Fue a decir que le den la libertad a Kirchner, zurda. Pues les aseguro que si el que estuviera en el bote, como Bolsonaro en Brasil, calladita. Fíjense la postura de esta zurda, rascuache. Fue a pedir la libertad de Cristina Kirchner, zurda. Pero no dijo nada de Bolsonaro, de derecha, que está en la cárcel en Brasil. ¿Dónde está la congruencia? La transparencia, los principios, la valentía, los valores de ser imparcial, objetiva y justa. Fue a decirle prácticamente a Putin también que no gastara en armamento, que el 10% de lo que se gasta en armamento, Rusia lo gaste en sembrar vida, en sembrar árboles. Eso también le dijo a los ayatolás o ayatolas o a los de Irán, que tienen 40 años gastando prácticamente toda la riqueza del pueblo de Irán en armamento. Hezbollah, los Houthis. Pero claro, como ella es zurda, el mensaje fue para Donald Trump. No fue para Putin. No fue para el régimen de Corea del Norte. No fue para el régimen de Irán. Y para acabarla, fue a decir la autodeterminación de los pueblos. O sea, que Cuba siga secuestrada por el socialismo de los Castro. Entiéndase. La familia de los Castro tiene apoderándose como dueña de una isla por medio de lo que ahora ellos dicen el progresismo, que no es otra cosa más que el putrefacto socialismo, que por cierto, en Rusia ya no existe, pues en la URSS existía el socialismo. ¿Y qué pasó con la URSS? El cáncer matriz de todo el socialismo a nivel mundial ya no existe. Solamente queda un hijastro, un vástago, un bodrio, que es el socialismo de Cuba, al que tanto defiende Claudia. ¿A qué fue Claudia a Barcelona? ¿A dejar en alto el pueblo de México? ¿O a defender la ideología zurda? La poca política de izquierda que queda en América Latina. Yo les estoy hablando con datos, hechos, evidencias, con objetividad, imparcialidad, transparencia. La función de un presidente de 130 millones de ciudadanos, de nacionales, es ir a defender a una pandilla de zurdos, a Petro y a Lula, a una dictadura que tiene a su pueblo comiendo basura, Cuba, a otra dictadura, Nicaragua. No, hermanos. La función de un presidente que representa 130 millones de habitantes, es decir, se están bajando los niveles de criminalidad en México. Mejoramos el sistema público de educación, de salud. El pueblo de México tiene esto y esto y esto y esto y esto. Transformamos al país en esto y en esto y en esto. Hermanos, como no tienen nada de qué presumir, para bien, hablan de sembrando vida. ¿Ustedes creen que Putin, China, Trump
van a escuchar a una rascuache zurda que les dice, oigan, no gasten en armas, que no haya guerras, vamos gastando en sembrando vida, árboles. Hay que darle a todo el planeta 100 pesos diarios, como lo hacemos en México. El equivalente a 100 pesos diarios, $4.50. ¿Ustedes creen que los grandes países, Israel, Francia, van a escuchar a una rascuache utópica, loca? Porque espérenme, las guerras, mal, muy mal que en pleno siglo XXI existan guerras, pero son necesarias. Irán, un pueblo noble, pero en manos de unos fanáticos terroristas, ¿sí o no? Putin invadió Ucrania porque se le antojó, como en tiempos de los emperadores romanos, ¿sí o no? Y así, entonces, que cada quien haga lo que quiera, y que no haya guerras, para que los de Irán sigan bombardeando Israel y dándole armas a grupos terroristas. Claro, esa es la filosofía de los zurdos, pues los zurdos llegan al poder por medio del dinero, armas, apoyos del crimen organizado, como en México, o de terroristas, como los de Hezbollah, por Irán. México tiene tantos problemas de fondo. Y esta mujer sale a decirle al mundo, que no creo que los hayan visto nadie, porque todo el planeta sabe que son zurdos y del tercer mundo de América Latina. Yo creo que todo el mundo sabe lo que vive México a raíz de la cuarta transformación. Muertos en el tren interoceánico por corrupción. Muertos en Dos Bocas, quemados por corrupción. El crimen organizado enraizado en el país al tope. Las frases de la cuarta transformación, abrazos y no balazos. Pero eso a 35, 40 millones de mexicanos, dentro de los cuales 12 o 14 todavía creen en la 4T, les vale madre lo que esta mujer vaya a Barcelona o a China o a París, no les importa. No saben nada. Ellos viven en sus problemas recibiendo 100 pesos tototototes diarios. Y los servidores de la nación, que todas las estupideces que hace esta mujer, le aplauden. Yo creo, hermanos, que Putin ha de haber dicho, ay, ¿sabes qué? Tiene razón Claudia Sheinbaum, la presidente de México. Ya no voy a seguir gastando en armas y voy a empezar a sembrar árboles en Rusia. Los fanáticos religiosos de Irán van a decir lo mismo. Oigan, ¿saben qué? Sí es cierto, ya no hay que mandarle misiles a Israel. Ya no hay que decirle a Estados Unidos que es el demonio, Satán. Y en Irán nos vamos a poner a sembrar árboles. El loco de Corea del Norte, yo creo que también tomó nota y ahora le ha de estar diciendo a todo su pueblo, ¿saben qué? Hay una mujer humanista. Ella dice. Y me puse a reflexionar que en lugar de estar construyendo misiles, Corea del Norte, voy a sembrar árboles en Corea del Norte. Eso es lo que debe de decir, y hacer un presidente. Un presidente lo que debe de hacer es asociarse con grandes países para desarrollar medicamentos, vacunas. Asociarse con grandes países para traerse los mejores sistemas de educación del mundo. Vincularse para mandar a mexicanos a capacitarse al extranjero. Traer inversiones como plantas automotrices
para dar fuente de trabajo a los mexicanos. Eso es lo que debe de hacer un presidente normal. Combatir la delincuencia, que en México, el sinónimo de México, y me duele hasta el alma, es narco, asesinatos, acribillados, incinerados. Eso es lo que todo el planeta piensa de México. ¿Y qué creen ustedes que la gente importante del planeta piense del presidente que tenemos y de lo que fue a decir? Que somos un país de quinto mundo. Fue a defender a su ideología socialista. No fue a defender al pueblo de México, a presumir al pueblo de México, a hablar lo bueno de la economía. ¿Por qué? Ni modo que les diga, oigan, es que los nuevos ministros de la Corte los eligió el pueblo, pero con acordeones. ¿Qué tal? Las reformas que hicimos al Poder Judicial es porque unos yunes, otros 2 senadores del PRD por Michoacán y otro senador de Campeche por MC, los extorsionamos, los compramos, los corrompimos y nos apoderamos ilegalmente de la fábrica de hacer leyes. ¿Qué más puede decir Claudia? Que endeudaron al país como nunca la 4T. Que no hay día que no brote un escándalo de corrupción. Que hay madres buscadoras que con sus propias manos rascan la tierra y que ella como mujer, como la primera mujer presidenta, ni siquiera las voltea a ver. Claro, es una estafa la 4T. Por eso, como no tiene nada decente que presumirle al planeta, hablan de hay que sembrar árboles. O, pues que le diga Claudia a Putin, o miren, que le diga Claudia al socialista de Corea del Norte, que en lugar de estar haciendo misiles, le dé de comer a su pueblo. Que haya elecciones, votaciones, o que le diga al planeta, pues que le sigan dando dinero a la dictadura cubana. A Claudia lo que fue a dejar en claro ante el mundo es que es zurda, que apoya la dictadura cubana, que apoya las dictaduras socialistas y que compra votos con programas sociales. Que miren, hermanos, yo les he dicho hasta el cansancio que esos 6,000 pesos bimestrales representan 100 pinches pesos diarios. Pero lo que se me ha olvidado, y hoy quiero dejarlo claro, es que esos 100 pesototes, en base a la inflación, ya no valen nada. Y que esos 100 pesototes diarios, para comprar medicinas, tratamientos, no valen nada. Cada mexicano que recibe 100 pesototes y que sigue votando por la 4T no tiene madre. No tiene madre patria. No tiene dignidad. No tiene solidaridad con el prójimo. Hermanos, cada quien con su conciencia. Ustedes sienten que Claudia Sheinbaum, la 4T, AMLO, representan con dignidad al pueblo mexicano. Porque si vamos a populismos, ¿por qué Claudia no se fue con guaraches? Con ropa de manta, con collares de los brujos aztecas, con un corte de pelo de los mayas. ¿Por qué? Porque yo insisto, a mí me gustaría que el que preside el Ejecutivo, el que representa a México ante el extranjero, nos pusiera a un nivel de lo que somos, la 12ª economía del planeta.
y no de que digan, mira, viene esta rascuacha en clase turista. El avión presidencial, para que ustedes me entiendan, a nivel mundial de todos los países es como la bandera nacional. Es lo que representa a un país, su economía, su cultura, su libertad, su democracia, su modernidad, su dignidad. Entonces, pues, cuando ustedes los inviten a una boda, váyanse descalzos porque así andaban los tarahumaras. Yo creo que debemos de dignificar quién es la República Mexicana. Que el presidente de México, el que sea, tenga una aeronave con la bandera de México y diga República Mexicana, Fuerza Aérea Mexicana, con la bandera nacional. Eso es lo que a mí me gustaría. Porque ustedes me dicen, es que los del PRIAN antes robaban en eso. Yo les pregunto, ¿cuántos aviones presidenciales hubiera comprado Calderón si hubiera hecho el huachicol y el huachidiesel? Ahora, con lo que se ahorró Calderón con el avión presidencial, ¿hay más medicinas? ¿Más hospitales? Porque espérenme, la 4T puede decir, ahora todo mundo va a tener salud pública. ¿Sí? Vayan a las clínicas del INS-Bienestar. Miren, hermanos, cuando un pueblo pierde la dignidad, el respeto, ya no es pueblo. Hoy México es un Frankenstein. Hermanos, estamos en el hoyo, en todo, por unos seductores satánicos que dice que a México hay humanismo. Brenda Valenzuela, que todavía no encuentra a su hijo. Grecia Quirós, le asesinaron a su marido. Y esos son dos ejemplos de cientos de miles que desde antes de la 4T y peor con la 4T, todo el pueblo de México lo sufre. ¿Eso es humanismo? ¿Eso es democracia? ¿Eso es justicia, dignidad? ¿Cuándo carajos nos vamos a poner las pilas? Y a todos los que reciben programas sociales, recíbanlos. Pero cuando vayan a votar, piensen que ese dinero es de los impuestos que pagan todos los mexicanos. Que no se los da ningún político. Que son limosnas denigrantes, que de algo sirven, pero que se tiene que votar por amor a la patria. Porque yo le puedo recibir dinero a mi padre, pero si mi padre agarra golpes a mi madre, yo le digo, oiga, papá, no le pegue a mi mamá, no la trate así. ¿Qué le ha hecho la 4T a México? Lo ha despedazado. Y esta sinvergüenza cínica va con su pandilla de zurdos a aplaudir al socialismo que tiene a Cuba comiendo basura. A Venezuela lo tenían comiendo basura. Que Dios me los bendiga, cuatachones. Que Dios me los bendiga.